Ellos son Mónica Murillo, Jorge Palacios, Marta Isabel Montiel y Jorge Hernando Amorocho. Estos cuatro tolimenses tienen algo en común. A todos en diferentes escenarios, el COVID-19 vulneró sus defensas. Las cifras indican que en el Tolima, desde que llegó la pandemia, más de 60.000 ciudadanos han resultado infectados, de los cuales el 94.2% han ganado la batalla, pero cada día la cifra de muertes aumenta considerablemente. Mónica Murillo es secretaria de gerencia de una reconocida empresa de la ciudad. Un viaje a Neiva cree que fue la oportunidad perfecta para que el virus llegara a su vida. Me contagié en la ciudad de Neiva, estaba trabajando, estaba haciendo un reemplazo a una compañera. Pienso que me contagié en el hotel porque siempre tuve todas las medidas, lavado de manos, desinfección, nunca me quité el tapabocas, pero la única parte donde sí me quitaba el tapabocas fue en el hotel. Entonces pienso que de pronto en la cama donde dormí pude haberme contagiado. Jorge Hernando Amorocho es padre y un gran trabajador. Cometió un error. Decidió ir a ver la final del fútbol colombiano en un bar. El ser humano coge algo que se llama la autoconfianza, sí. Y pues la verdad, me contagié en un bar. El contagio lo hubo esa noche, esa noche viendo el partido, porque al día siguiente, inmediatamente, fue que no empecé a sentir sabor en las comidas. Usted entra en un momento que, como se dice, entra en calor, donde está con sus amigos, donde está la recocha. Usted quiere vivir el momento, o sea, usted quiere, y sí, usted se quita el tapabocas, usted obviamente se lleva la botella o el vaso de licor a su boca, y lo que uno no se da cuenta ahí es que antes de llegar esa botella o ese vaso a su boca, usted ha pasado por muchos contactos. Lo cierto es que el COVID-19 no da tregua. Jorge Palacios es experto en marketing político, un hombre muy cercano a las administraciones públicas. Como miles de colombianos, en diciembre se reunió con un grupo de 8 amigos. La verdad, esta experiencia del COVID es un tema bastante complejo y un solo descuido, Julio, un solo descuido, que haciendo memoria y luego hablando con el infectólogo cuando hicimos el tema epidemiológico, me di cuenta que en una novena de aguinaldos, por allá el 19 o 20 de diciembre, una reunión de 5 minutos con 8 personas, alguien estaba contagiado, me quité el tapabocas para comerme un buñuelo y una gaseosa y eso bastó para contagiarme. Me hice una prueba el 23 de diciembre, me resultó negativa, con eso viajo a Bogotá, el 24 tengo síntomas, el 25 de diciembre doy positivo para COVID-19. Marta Isabel Montiel es contadora pública. Se ha cuidado bastante, pero un día que salió a realizar una compra, cree que tuvo un descuido. Bueno, yo creo que me he cuidado primeramente mucho, pero creo que de pronto en las compras que hice de mercado y eso, entonces de pronto manipulación de que la gente ha estado ahí, va uno lo toca, pienso que de pronto fue en ese momento. De pronto sí descuido que al salir de la compra o algo, tocar el tapabocas con las manos sin haberlas limpiado. Pienso que de pronto fue esa razón. Pese al tiempo que llevamos enfrentando el coronavirus, no hemos entendido la importancia del distanciamiento social y la necesidad de cumplir las medidas de bioseguridad. Así se observa a diario, por lo menos en el centro de la ciudad. Lamentablemente, las autoridades han tenido que recurrir a medidas como la implementación del toque de queda y los denominados confinamientos para que este sector de la ciudad pueda tener un desahogo. Y es que nosotros debemos poner más. Así lo manifiesta el médico neumólogo Harold Trujillo al indicar que las medidas se deberán extremar si no hay un buen comportamiento. Dependemos de nosotros mismos, no hay nadie más. Y eso es así de claro. Si el porcentaje de ocupación de camas de cuidado intensivo supera el 85%, como dice la recomendación del gobierno nacional, es posible que la administración municipal y departamental sigan adoptando las mismas medidas. Y esto pues afectará a otros sectores que desafortunadamente también sufren las consecuencias de una situación que no lo hemos hecho, entre comillas, el comportamiento bien de todos los ciudadanos. Y esto dependemos de todos.
no a todas las personas les va de la misma manera. Por ejemplo, a Jorge Amorocho, quien no quiso ir al comienzo a un hospital, pero al final tuvo que ir y terminó en una UCI. Uno se pone en la tónica de la negación, ¿sí? No, eso es una gripa. No siento sabor de las comidas. No, eso es parte de la gripa. Entonces uno comienza de pronto a automedicarse, Julio, y me imagino que debe de ser muy frecuente en las personas, porque sí, la verdad, yo duré 3 días desde el 31 de diciembre, duré prácticamente hasta el 2 de enero. Yo duré en mi cama, automedicándome, intentando pararme la fiebre. Llegó una noche que me tocó dormir con almohadas en el abdomen, intentando hacerme la terapia de la respiración. Aunque Mónica Murillo no tuvo que ir a un centro asistencial, el COVID-19 le hizo pasar un mal rato. Bueno, los primeros días no fue tan duro, la verdad fui asintomática, solamente fue como mediodía la molestia en la garganta y no me volvió a molestar, pero ya como al día 7 más o menos, fue muy fuerte, mucha asfixia, mucho dolor de cabeza, malestar general, congestión, mucho frío, pero no tuve pérdida de olfato, ni pérdida del gusto, ni fiebre tampoco me dio, pero sí fue mucha asfixia. Hubo un día en que al mediodía con un sol tenaz y yo con frío, con frío durísimo, me dolía mucho el pecho y sentía que no podía respirar. Eso es una sensación muy, muy, muy difícil. Fue el día como más duro de todos. En el caso de Jorge Palacios, el virus no lo dejó dormir durante 6 días. Uno le da dolor de cabeza, yo duré 6 días exactos sin dormir. Un desgaste anímico emocional y me cargaba particularmente el peso de haber llevado yo el virus de acá de Ibagué a mi familia en Bogotá. Entonces, Julio, las secuelas y el pensamiento de lo que uno siente de haber llevado el virus y de haber puesto en riesgo a la familia es una carga psicológica extra a la presión de la misma sintomatología que genera el virus. A nivel farmacológico, todo el control, antibióticos, antihistamínicos, unos purgantes que le dan a uno a nivel de ivermectina o nitazoxanida, todo el control médico permanente durante todos los días, pues gracias a Dios hicieron que fuese más fácil el control del virus. Marta Montiel tuvo un fuerte dolor de cabeza, pero lo pasó por alto. Este síntoma le marcó el inicio del COVID-19 en su cuerpo. Sí, empecé con mucho dolor de cabeza, pero lo pasé por alto. Ya a los 3 días sentí que el olfato ausente total. Entonces reporté a mi empresa donde laboro y pues inmediatamente realizamos la prueba. ¿Cómo fueron esos días de confinamiento, de aislamiento mientras tenía el COVID-19? Pues siempre fueron bastante difíciles porque el hecho de uno estar aislado de sus seres queridos, totalmente apartado, es algo que pues lo desalientan un poco, pero de todas maneras Dios siempre estuvo ahí sustentando mi vida y fortaleciendo mi corazón. A través de la página de la empresa del laboratorio que tomó la prueba, revisé y la verdad fue un impacto tremendo porque primero no me preocupé tanto por mí, sino por la salud de mis padres, porque los había visitado. Entonces para mí fue muy angustiante saber que de pronto podría haber infectado, pero pues afortunadamente no pasó eso, pero fue algo impactante a mi vida saber que eso había llegado, me había contagiado. Y es que estamos en el momento de mayor positividad, asegura Hernán Vargas, médico epidemiólogo, asesor de la Gobernación del Tolima. Nosotros podemos decir que en este momento la positividad en el departamento del Tolima es alta, como se encuentra en muchas partes, como en todas partes del país. Tenemos una positividad alta, sostenida. Quiero aprovechar el espacio para invitar a todas las personas que nos escuchan y que nos ven por las diferentes redes sociales a seguir con las medidas de autocuidado, en utilizar el tapabocas, en hacer permanentemente las técnicas de lavado de manos, evitar los conglomerados, evitar las reuniones, pues porque en este momento nuestro departamento del Tolima, como todo el país, se encuentra en una crisis hospitalaria. Ya todos las personas del sector salud estamos cansadas, ya no damos más.
ver morir a la gente tratando de buscar un espacio, una prueba, una atención, y tratar de que las EPS de una u otra forma cumplan con su papel, ha sido una de nuestras tareas. Muchos se preguntan qué prueba es la más acertada. Por lo menos en los casos de Jorge Palacios y Mónica Murillo, las pruebas de sangre resultaron negativas y días después las PCR confirmaron la presencia del virus en el cuerpo. Yo me hice una prueba, por eso viajo a Bogotá, me hice una prueba sanguínea. Estas pruebas uno viene a darse cuenta con el tiempo que realmente son inocuas porque determinan no determinan si está activo el virus, sino simplemente si lo tuvo o no. Y pues evidentemente eso es un diagnóstico erróneo que yo hice particularmente para emprender mi viaje. Uno puede contagiarse entre 5 y 7 días antes de la aparición de los síntomas. Apenas aparecen los síntomas, arranca el proceso de la cuarentena, Julio, y durante ese tiempo puede pasar cualquier cosa con el virus. Tuve un síntomas leves de molestia en la garganta. Consulté al médico y el médico me envió la prueba, me hicieron la prueba de antígeno y me salió la prueba negativa. Entonces me enviaron la prueba PCR y la prueba PCR a los 5 días me salió positiva. Pese a que la alcaldía de Ibagué y la gobernación del Tolima han invertido miles de millones de pesos en la ampliación de capacidad instalada, esta en momentos llega a ser insuficiente. Así lo confirma Joana Aranda, secretaria de Salud Municipal. Es esa inversión en capacidad instalada. Nosotros históricamente nunca habíamos tenido una inversión tan grande en camas de cuidados intensivos, en camas de hospitalización, en camas de cuidados intermedios. Cuando arrancamos esta pandemia contábamos con 115 camas, Julio, y hoy ya tenemos 262 camas. Así es que la inversión ha sido histórica, un trabajo que se ha realizado articulado de la mano con nuestro presidente, con nuestro ministro de Salud, con el gobierno departamental, y vuelvo y les repito, si algo positivo dejó la pandemia en nuestra ciudad es esa inversión en esa capacidad instalada, en camas de cuidados intensivos, en todo el equipamiento que se requiere para atender nuestros pacientes en estas unidades. Sin duda, los médicos están preocupados con la mortalidad tan alta. Así lo manifestó al grupo de la alcaldía de Ibagué el médico del Hospital Federico Lleras Acosta, Luis Fernando Rincón. Nunca en mi trayectoria como médico de cuidado intensivo había visto una mortalidad tan alta como se ha presentado en este año con esta pandemia. Las personas se nos están muriendo. No respeta edad, no respeta sexo, no respeta condición social. Esta semana tuve la desgracia de ver una muchacha de 23 años fallecer por coronavirus. Me preguntan si estoy de acuerdo con las medidas que ha adoptado el gobierno local, las medidas de toque de queda, completamente de acuerdo. En este momento no tenemos disponibilidad de camas de cuidado intensivo para patologías diferentes al coronavirus, para traumas, para patologías graves no tenemos porque todas se nos están ocupando con pacientes con coronavirus. El porcentaje de estos pacientes que se recupera ha sido muy poco y hemos tenido una mortalidad supremamente alta. Independientemente de todos los esfuerzos y del riesgo que corremos todo el personal de salud tratando de sacar estos pacientes adelante, se nos sigue llenando y esto está aumentando. Necesitamos que la gente se cuide, necesitamos que la gente se aísle. No queremos ver a un ser querido en la unidad de cuidado intensivo falleciendo, a pesar de todos los esfuerzos que hagamos. Tenemos que evitar que esto siga creciendo. Estamos exhaustos, estamos cansados y estamos muy angustiados. Se nos está muriendo la gente. No importa qué hagamos. Entonces, por favor, cuidémonos para que tengamos un año acompañados de todos nuestros seres queridos. Uno de esos pacientes que se recupera poco a poco es Jorge Hernando Amorocho. Él vivió una experiencia en la UCI. Afirma que es muy duro ver morir a la gente. No se lo desearía ni a mi peor enemigo. Es una experiencia amarga, es una experiencia donde usted llega a la clínica y pues empieza usted a ver primero que todo todas las camillas llenas y empezar a ver cómo empiezan a entubar gente, empezar a ver cómo se va a ver muy triste, y es una anécdota que pues pero le digo, después de que pasa es que ya uno como que toma las cosas en serio. Es muy triste ver cómo empiezan la gente que va muy mal, muy mal, no logra ganar la batalla y empiezan a
pues obviamente hacer el respectivo procedimiento, que es envolverlos en las bolsas blancas, donde ya pues les dan por finalizado su estadía en el hospital y lo dirigen a la morgue y todo su tiempo le pasa por el frente de sus pies al ver pasar esas bolsas blancas, y es algo muy, 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 muy doloroso y muy triste, Julio. Se requiere compromiso del sector público y privado, pero también de las EPS. En casos como el de Jorge Enrique Palacios, aparentemente hubo una negligencia. Lo primero que uno hace es tratar de llamar a la EPS a buscar ayuda, y la respuesta de la EPS de Salud Total, acá lo denuncio públicamente, fue el 5 de enero lo llamamos para ver cómo está. Imagínense, el 24 de diciembre llamo y me dicen que el 5 de enero me van a llamar a teleconsulta. Es decir, apenas termine el ciclo del virus, lo llaman a uno a preguntarle cómo le fue. Eso es una vergüenza total y absoluta, Julio. Pero eso no es una situación que nos rodea a la mayoría de los colombianos. Casi todos dependemos de lo que digan las EPS. Y esa negligencia en las EPS es la que hace que los pacientes acudan ya cuando están totalmente graves de las sintomatologías y evidentemente entran a engrosar las filas en las UCI y exponiendo sus propias vidas. Es un tema patético lo que ocurrió con Salud Total y quiero dejar esa constancia. Para el periodista Andrés Forero, existe una fatiga pandémica de la ciudadanía. Creo que es el momento de asumir responsabilidades de manera compartida, y si bien es cierto, hay una cuota de responsabilidad muy alta de los ciudadanos que deben acatar estas medidas, pues también es cierto, Julio, y así lo determina incluso la misma Organización Mundial de la Salud, que ya acuña un término para describir lo que está pasando, y es una fatiga pandémica. Los ciudadanos están agotados frente a estas limitaciones en sus libertades de manera sucesiva. Entendemos que quizás ese es el camino para poder mantener nuestro sistema de salud de manera funcional. Por su parte, el médico Wilson Cediel afirmó que señalar a la ciudadanía es algo facilista por parte del gobierno. Es muy facilista salir desde las secretarías de salud o el alcalde y el gobernador a señalar a la comunidad cuando no se están mirando todos los factores que hay. No es solamente el paciente, sino lo que está sucediendo con los retrasos en el diagnóstico, las demoras de las EPS para atender a los pacientes, para tomar las pruebas, las demoras de los pocos laboratorios que tenemos en la ciudad y en el departamento para realizar el diagnóstico oportuno, y más importante aún, el rastreo que se debe hacer a continuación de todos los contactos estrechos de ese paciente que resulte positivo con COVID, porque esa es la única forma de contener la transmisión. Si no se aísla esos pacientes, si no se busca en sus contactos estrechos la enfermedad, pues el ritmo de contagio va a seguir siendo elevado. Y es que, aunque muchos no lo crean, están muriendo en casa un promedio de 3 pacientes diarios en Ibagué. Adicional a esto, hay que atender los casos de los fallecimientos de los hospitales. Tenemos un solo horno en la ciudad, recordemos que es el horno que administra Los Olivos. La capacidad de ellos es de 20 cadáveres diarios y ellos dan la hora de la cremación y el cadáver debe salir directamente para allá. Entonces, no podemos desplazar el cadáver como antes, que se lo llevaban para las funerarias, lo alistaban, lo preparaban y lo tenían. No, ahorita se tiene que embalar el cuerpo, lo embala directamente la EPS. Una vez la familia llama, la EPS tiene que llegar a hacer todo el proceso administrativo, a hacer el embalaje del cuerpo, y es la funeraria la que lo recoge y lo lleva directamente a la cremación. Y hemos tenido retrasos en el cronograma del horno. Por eso debemos evitar que llegue a nuestras familias el COVID-19. No tenemos que bajar la guardia. Incrementemos las medidas y protocolos. Es un error creer que no existe o creer que no nos va a pasar. A veces, por más que nos cuidemos, yo tomé todas las precauciones y aún así me contagié. Entonces, el menor descuido es el que la enfermedad aprovecha. Entonces es mejor evitar reuniones, evitar visitas. No sabemos los demás dónde han estado, entonces la idea es que nos cuidemos mucho, nos sigamos cuidando, porque esto es una realidad. Esto nos enseña, Julio, que la verdad no podemos relajarnos en absoluto, en absoluto. Minimizar el riesgo de contagio es el principal problema que estamos padeciendo y por eso nos hemos relajado tanto.
mantengamos las medidas de precaución, el uso de tapabocas de forma constante, vuelvo y reitero, incluso a nivel de la casa. Yo acá tengo mi tapabocas acá en la casa, a pesar de que ya pasé por esta situación, acá me lo pongo regularmente y toda mi familia lo hace. El uso de alcohol, el lavado constante de manos y en especial el distanciamiento social. No olvidemos esas medidas porque mientras el tema en Colombia dependa del Estado a nivel de vacunas y todo, muy probablemente se va a complicar aún más el tema del control de la pandemia. Así que esto va para largo y solo nosotros mismos con las medidas de autocontrol podemos promover una mejor calidad de vida para los nuestros y para uno mismo, Julio. Pienso que en estos momentos no está para uno reunirse ni una, ni dos, ni tres personas, porque ahí puede estar el virus. En estos momentos, cuidarse uno en el núcleo familiar, solamente en las personas, e incluso en la misma casa utilizar el tapabocas, porque uno no sabe que lo pueda tener, que pueda tener el virus y está contagiando a su grupo familiar. Yo pienso que hay que tomar mucha conciencia, porque la gente está muy relajada, la gente está muy en la calle como si no existiera, y realmente el COVID existe. Miren cuántas personas se han muerto, cuántas personas inocentemente se contagian. Hay que tener mucho cuidado, no quitarse en el tapabocas, lavado de manos, o sea, hay que tener muchas precauciones, mucho autocuidado para evitar contagiarnos porque el virus existe. Yo lo único que les puedo decir y que les puedo aconsejar es que va a haber mucho tiempo, primero que todo, va a haber mucho tiempo después para poder disfrutar la vida. No seamos ignorantes. El COVID es una realidad y por lo tanto lo único que me resta decirle, y ya que estoy aquí, gracias a Dios y gracias a todas las oraciones de mis seres amados, mis seres queridos, estoy aquí contando esta anécdota. Viví para contarla y solo les pido que se cuiden mucho. Por favor, cuídense. El COVID es una realidad y la estamos viviendo. Con las UCI saturadas y el personal médico agotado, sin duda es el peor momento para enfermarnos. Entre todos debemos cuidarnos. Para Econoticias, Julio Montiel.